Muy bien, seguimos con el economista Felipe Salce, economista de un sitio que se llama Economía en 3 minutos, ¿verdad, Felipe? Bienvenido, Felipe, primera vez que estás junto a nosotros en este Living Ciudadano. Muchas gracias por la invitación, Freddy. Un gusto estar acá. Recomendable, en Instagram está tu sitio, En ¿no? Instagram, Economía en 3 minutos. Sí. Explicando paso a paso lo que está Lo que va ocurriendo, pasando lo que va en la pasando. actualidad, no sé, el tema de la guerra, IMASEC, desempleo, todo lo que vaya Ya. viniendo, no sé, Banco Mundial, FMI, Perfecto. lo que vaya saliendo. Ayer salió el premio Nobel. Ah, ya vas explicando Todo lo que va pasando. Por eso digo, un poco pedagógico, poco además de tu pedagógico, trabajo como académico en la Universidad de Atacama. Sí, exacto. Soy profe de la Universidad de Atacama, hago clases de Ingeniería Comercial, de Economía, por supuesto. Perfecto, Tengo o sea, las dos aprovechamos a juntas. saludar a toda la región de Copiapó. También que no, Atacama, toda la región de Atacama, Copiapó y sus alrededores. Ya, oye, partamos, lo que conversamos recién con Mario y con Hugo, cómo nos podía afectar esto en todo sentido, ¿no? El conflicto palestino-israelí. También desde la economía, a partir de este titular, Felipe, y lo conversamos. Dice que sube el precio del petróleo y también tendría efecto en Chile, por supuesto, ¿no? El Brent, que se usa como referencia en nuestro país, saltó hasta los $88 el barril. ¡Wow! ¿Cómo se podía vislumbrar, ¿no? Este conflicto A para ver, nosotros? en el tema de los conflictos en realidad siempre ocurre relativamente lo mismo pasó en el conflicto Rusia-Ucrania. Claro. Suben primero el dólar, ya subió, ya estaba alto incluso antes, y luego suben las materias primas. La principal es el petróleo. En el Sí. conflicto de Rusia con Ucrania el petróleo llegó a $100 el barril, entonces esto todavía es bajo comparado con ese conflicto. Y suben otras materias primas como los metales, entre ellas el cobre, que nos favorece, pero también suben materias primas como los alimentos. El aceite, acuérdate de cuánto costó. Eso tuvo que ver con una segunda parte que no es, ¿Ya? por así decirlo, regular, sino que también suben los productos que exportan los países que están Exacto. envueltos en el conflicto. En ese caso fue Ucrania, que exportaba todo lo que tenía que ver con maíz, trigo, y ahí estaba el aceite, y por eso subió tanto el aceite en su Exacto. tiempo. En el caso de Israel es distinto. Israel no es un gran exportador mundial de algún bien como sí lo era Ucrania. ¿Ya? Israel se dice que es el invernadero de Europa. Viene en esta época que viene en verano para nosotros, exporta todo lo que son algún tipo de fruta, pero principalmente a Europa. Pero en términos globales es un mercado menor que el mercado de Ucrania, por ejemplo, que lo fue en su momento. Ya. Entonces, ¿pueden haber impactos? Sí, por supuesto que los pueden haber, pero también van a ser menores que en ese momento. Ahora, todo va a depender primero de cuánto dure el conflicto y qué tan grande sea. Si es un conflicto muy localizado, Israel con Palestina o con Gaza en particular, no va a ser tanto el efecto como si fuera el conflicto entre dos naciones gigantescas, potencias como Rusia, Ahora, disculpa, Ucrania. que suba el combustible, el petróleo puntualmente nos afecta. Nos afecta a toda la directamente, canasta, sí, por supuesto, por el supuesto. transporte, Pero hay obviamente. que recordar que cuando sube el precio del petróleo internacional, que es lo que ocurre en este caso, no significa que aumente directamente el precio de los combustibles en Chile, porque el margen en el que suben los precios de los combustibles está regulado por el MEPCO. Bien, lo máximo que pueden subir es un cierto porcentaje, bien Ya. que está determinado por la UTM y todo lo demás. Entonces no es que vaya a subir, a ver, 200 pesos el precio de la benzina mañana. Bien, sube cada 3 semanas en un margen que está definido. Entonces el MEPCO se protege de lo que son las grandes variaciones, como en este Perfecto. caso podría llegar a pasar. Una economía que ya está en problema, la chilena, lo dice el FMI, ¿no? Con el siguiente titular donde prevé, según este estudio, un retroceso, ¿no? De 0,5% para este año, que suba 1,6% apenas el 2024. Dice que este organismo, que nuestro país y Argentina van a ser los únicos en Sudamérica cuya economía va a retroceder entonces este año 2023. Sí, bueno, a eso en Latinoamérica se le sumaría Haití, que sería la tercera economía que retrocede. Acá hay dos formas de verlo, el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. El vaso medio vacío es que, claro, vamos a retroceder un 0,5%, lo cual por supuesto es malo. El vaso medio lleno es que en realidad es menos malo de lo que se esperaba. Ya. El mismo FMI en su informe anterior, que era de abril, proyectaba un retroceso del 1%. Bien, Ya. entonces en realidad, claro, estamos mal, pero no estamos tan mal como se creía originalmente. Lo cual uno podría decir que okay, es un poquito mejor. El Banco Mundial proyecta un retroceso del 0,4%. El Banco Central proyecta entre un 0 y un menos 0,5%. Entonces, todas las Ya. cifras andan más o menos por ahí, pero son mejores que las que se tenía hace Ah, tiempo. ya, perfecto. Son mejores que las que se tenía el año pasado o en abril, marzo. Estamos mejor que en esas circunstancias. La economía reaccionó un poquito mejor, la inflación comenzó a disminuir bastante más rápido y se ha estabilizado la economía en realidad de una manera mejor a la que se esperaba, pero sigue siendo una economía, entre comillas, en recesión, una economía que está enfriada, Ya. una economía con altas tasas de interés, con alta inflación todavía y todo lo demás. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué nos puedes decir tú del IMASEC, ¿no? De este índice este termómetro de cómo está nuestra economía? ¿Cómo lo definimos el IMASEC, ¿no? Y cómo explicamos también este titular respecto de eso, ¿no? De cómo ha ido bajando también. A ver. Economía chilena desilusiona, dice, IMASEC de agosto cae 0,9 y sorprende negativamente con esta nota que es de MOL, ¿no? Del
Trío Mercurio. Pese a que el ministro de Hacienda y el mercado esperaban un crecimiento cercano al 0,5, la cifra publicada por el Banco Central fue peor que las expectativas. ¿Qué significa esto? A ver, el IMASEC, en como tú concreto? lo dijiste, es justamente un termómetro. Bien, el crecimiento económico se mide por el Producto Interno Bruto, el famoso PIB, de manera trimestral y anual. El IMASEC es un termómetro de ese PIB trimestral o anual, bien, pero de manera más rápida. El IMASEC es una canasta que contiene más o menos el 90% de los bienes del Producto Interno Bruto. Perfecto. Bien, entonces es más rápido, no es preciso. Ahí está parte de la canasta, ¿no? No De es cómo se- exacto, cómo se claro, cómo calcula. se desglosa. No es exacto, no está separado por bienes. No podríamos saber cuánto subió, no sé, voy a inventar las tazas o los computadores. Se separa por categoría, como se ve en el gráfico. Bien, entonces funciona exactamente como un termómetro. A ver, veamos eso, porque bajó harto entonces algunos más que otros. Bajó ¿no? principalmente los servicios, que fue un 0,9. Bien, lo que ayudó fue un poquito el comercio y disminuyeron todo lo que tiene que ver con la producción de bienes, principalmente la minería y todos los otros bienes que no son industria. Ya, servicios, entonces tú dices que serían los restaurantes, por ejemplo, Exacto. el comercio. Todo lo que no son retail. bienes tangibles, digamos. Perfecto. Y eso bajó harto, ¿ah? Y eso bajó 0,9. harto, 0,9%. Harto, Bien, bajó harto, pero hay que entender que eso también es del mes de agosto. Es un mes de invierno que se caracteriza por una especie de retroceso comparado con septiembre, que es un mes donde se impulsa la economía, o diciembre por la Navidad, Año Nuevo, que también se impulsa la economía. Ahora, lo interesante de esto es que los IMASEC se calculan respecto al mismo mes del año anterior. Están los dos. Se calcula el IMASEC normal. Claro, el que estaba en el gráfico anterior era Ya. con respecto al mismo mes del año anterior. Entonces, Claro. era con respecto a agosto del 2022. Y el otro es el IMASEC desestacionalizado. Ya, que ¿qué creo, sería este, digamos? creo que es ese, no estoy seguro. Respecto a agosto. Ah, no, este es respecto a agosto. Claro, Este es respecto a agosto. Ese respecto a agosto. Sí, variación con respecto a agosto dice. Del 2022. Y el otro el IMASEC desestacionalizado, que es con respecto al mismo mes, con respecto al mes inmediatamente anterior, que sería julio 2023. Bien, Ya. ahí lo que se hace es una parte ya más profunda, más Este es el que tú económica. dices entonces respecto a julio del 2023, ¿no? Claro, ese es desestacionalizado. Bien, ahí, claro, cayó un 0,5% en agosto con respecto a julio del 2023. Este se ve un poquito mejor. Y ese se ve un poquito mejor porque, claro, han habido meses positivos como julio y junio Ya. que crecieron con respecto al mes presente. La economía chilena, Ya. hay un gráfico por ahí a largo plazo, claro, se podría decir que alcanzó un punto mínimo y ya comienza a repuntar. Pero claro, van a haber meses que sube, que baja. ¿Y cuál es más importante entonces para hacer una previsión? Lo que pasa es que el IMASEC ¿El del mes son anterior distintos. o el del mismo mes del Lo año que pasa es que pasado? son distintos. Al final, Ya. cuando tú ves el IMASEC desestacionalizado, si tú lo sumas, por así decirlo, va a tener algo muy parecido al IMASEC total. Son dos formas de verlo. Perfecto. En ¿Y este, por este ejemplo, caso, este que estamos viendo ahí? claro, ese es el de largo plazo del IMASEC general. Si te fijas, tenemos una gran contracción en el 2020, que es producto de la pandemia, por supuesto. La gran expansión entre la segunda mitad del 2020 y 2021, que fue donde la economía se impulsó y se sobrecalentó con el tema de los retiros. Exacto. Produjo, y eso después tiene que volver. Son ciclos económicos que se dan. Siempre va a tener esta ¿Estamos forma de pagando sub y esos baja. retiros, como dicen ciertos Totalmente. economistas? Estamos pagando el precio de esos retiros. Ya, porque ese sobrecalentamiento de la economía, ¿no? Exacto, y ese Sobrecalentar la sobrecalentamiento- economía es tener mucho circulante cuando no Exacto, está fue respaldado. exactamente lo que pasó. Y ese sobrecalentamiento hay que enfriarlo. Y la forma de enfriarlo es subiendo la tasa de política monetaria para contraer la inflación, pero eso tiene un costo, que es contraer la economía y también tiene su efecto en el desempleo. Cuando se veía la primera parte del 2020-2021, ¿Ya? que la economía subía, los economistas, digamos, de academia, que ya de política pública, ¿Ya? sabían que esto se tenía que enfriar y sabían lo que se venía. Esto viene pesado. Esto es como la caña, ¿no? Estás con la caña, como la exactamente, resaca mientras más después. suba, más tiene que bajar, es así de simple. Ya, Acá no hay perfecto. O sea, estamos en magia. ese periodo. Estamos en ese Hablaste periodo y del se está desempleo. ajustando. Veamos Se esta cifra del desempleo y la explica. Tasa de desempleo. ¿Qué nos dice esta tasa de Es el desempleo, claro, histórico del 2010, que son las últimas cifras Ya. más comparables. A ver, el desempleo, el mercado laboral en general, responde al crecimiento económico de manera prácticamente lineal, pero rezagado. Entonces, cuando tenemos una contracción en la economía, inevitablemente se viene también una contracción en el mercado laboral, que es lo que estamos viendo ahora. El aumento de la tasa de desempleo se está viendo la contracción de la economía que, digamos, ya pasó. La economía está empezando a repuntar y eso podría empezar a repuntar el mercado laboral Ya. más adelante, porque el mercado laboral es más lento. Entonces, hoy en día tenemos una tasa de desempleo del 9%, que es más o menos la misma vista a principios del 2010, sin considerar la pandemia. Es una tasa de desempleo alta, muy, muy alta, Ya. con hartas personas sin encontrar trabajo, pero también con hartas personas que no están participando del mercado laboral. Y eso no se refleja en la tasa de desempleo como la conocemos. La tasa de desempleo es también un termómetro, es un indicador bastante bueno, sí, pero también deja muchas características detrás. Estamos bastante atrás en el empleo y, como bien dijo David Bravo, creo que fue, estamos ante una emergencia laboral igual no declarada bastante fuerte, no es algo menor. Es algo que se va a solucionar, sí, porque es algo cíclico. Cuando empieza a mejorar la economía, el mercado laboral va a reaccionar, pero va a reaccionar lento. Ahora, también
también el mercado laboral venía debilitado de mucho antes de la pandemia, de antes del estallido social, por otros temas que tienen que ver con productividad, con inversión a largo plazo, con inversión física, inversión de capital y todo lo demás. Oye, qué interesante esto porque bueno, como la economía es una ciencia política, ¿no? Lo técnico es bien difícil de encontrar. ¿Cómo se explica la actuación del Banco Central? ¿No? Hay economistas que dicen que ha estado muy bien el Banco Central en subir las tasas porque eso ha evitado esta inflación, pero otros dicen que no, que lo ha subido demasiado y esto ha hecho un frenazo en la economía y nos está llevando a una recesión. ¿De qué grupo te sientes más? Yo estoy en los primeros. Yo creo que el Banco Central actuó bien. Creo que era necesario un freno fuerte. Esto es como cuando un auto va acelerando. ¿Ya? Si yo no lo freno fuerte, el auto va a seguir y va a haber un momento en que va a ocurrir una tragedia. Perfecto. La inflación estaba muy alta y cuando la inflación llega a cierto tope, digamos sobre el 10%, 15%, empieza a subir también cada vez más rápido. ¿Qué quiero decir con esto? Si tenemos una inflación del 14%, como la que teníamos alrededor antes de que empezara a bajar, es mucho más fácil que llegue al 20% que la subida anterior, porque empieza a subir cada vez más rápido. Es un aumento exponencial. Entonces, era el momento de frenar la inflación y de frenarla de golpe. Y ahí no solo opera el Banco Central con lo que se llama política monetaria, sino también opera el gobierno, el Poder Ejecutivo, con lo que se llama política fiscal. Son las dos herramientas que tiene la economía fiscal, para manejar, manejar la economía. Política monetaria por parte del Banco Central y política fiscal por parte del gobierno. El índice de política monetaria tiene que ver con eso, ¿no? Y tienen que ir juntos. La tasa de política monetaria es la tasa del Banco Central que ayuda a sacar dinero circulante de la economía. Perfecto. Y esa es lo que se conoce como política monetaria. Lo otro es la política fiscal que tiene que ver con el gasto del gobierno. Los bonos, podríamos decirlo así. Sí. Entonces, al mismo tiempo de subir las tasas de interés, había que dejar de dar bonos. ¿Y qué te pareció, ya que te encuentras buena la actuación del Banco Central, qué te pareció la actuación entonces de la política fiscal del gobierno? Creo que fue correcta. ¿Ha sido responsable? Creo que fue muy responsable porque veníamos de un periodo de gran impulso fiscal en el sentido de que se estaban dando el IFE laboral y un montón de ayudas que, claro, se entendían por producto de la pandemia, pero que tarde o temprano había que dejarlas de lado. Primero por la inflación y segundo porque los recursos no son eternos. O sea, el gobierno no iba a poder darlo eternamente y alguien en algún momento iba a tener que decir, sabes que yo no puedo seguir dando esto. Así de simple. Perfecto. Y creo que fue súper responsable en el sentido, sabes que este es el momento de parar por la inflación y también por los recursos del gobierno, pensando que, ok, tuvimos una crisis, pero nada nos asegura que sea la última crisis y tenemos que estar preparados para la siguiente. Entonces, la política monetaria ayudó mucho y quizás fue más fuerte, contrayendo la inflación, aumentando las tasas, pero la política fiscal también fue responsable en el sentido de dejar las ayudas para frenar la inflación, pero también para juntar recursos para lo que queda para el futuro. O sea, Chile no se acaba en 2022 ni en 2023 después de la pandemia. Vamos a seguir existiendo y tenemos que seguir teniendo recursos como país y también el Banco Central tiene que tener sus recursos, lo que se llaman sus reservas. Y otro índice que está de la mano con todo lo que estamos hablando, ¿no? entre el Banco Central y el gobierno, el IPC, el famoso IPC, ¿no? Este índice de precio al consumidor que está en la siguiente escala, ¿no? ¿Qué significa hacia dónde vamos con este índice, Felipe? Bueno, este es el de septiembre, según el diario financiero, que sube levemente sobre lo esperado y la inflación anual se modera a 5,1%. El índice de precios al consumidor anotó una variación mensual de 0,7, informó el Instituto Nacional de Estadística, el INE. Ya, el IPC. ¿Qué es el IPC y qué significa entonces que estemos en este 5,1? El IPC es cuánto sube el precio promedio, o el índice de precio del consumidor de un consumidor típico. ¿Bien? Ya. Se arma una canasta básica cada 5 años, de hecho ahora pronto se arma la nueva. Bien, y esa canasta básica se le siguen los precios cada mes durante 5 años que dura esa canasta. Perfecto. ¿Bien? Entonces cuando decimos que este IPC subió un 0,7%, si no me equivoco, significa que el precio de esa canasta de un mes a otro subió un 0,7%. El Banco Central tiene como objetivo mantener ese IPC entre un 2 y un 4%. Eso es su objetivo. Y para eso tiene la política monetaria y otras herramientas también. Y que no hay inflación. Es que la inflación es eso. Cuando estamos sobre cierta cifra, decimos que estamos en inflación. Entonces el objetivo es mantener esa tasa de inflación entre un 2 y un 4%, que es algo razonable para que la economía siga funcionando bien, pero sin el riesgo de una hiperinflación como nos ha ocurrido y ha ocurrido en tantos países del mundo. Significa entonces, a propósito de estos billetes que estamos viendo, que don Andrés Bello cada vez cuesta menos. Básicamente sí. O sea, claro, otra forma de verlo es exactamente cada eso. vez vale menos en realidad. Cada vez vale menos, que es lo que pasa en muchos otros países, Argentina, Venezuela, que si los precios siguen subiendo o suben escalonadamente, mi dinero, mis billetes, la plata que tengo en la cuenta, mi sueldo me alcanza para menos bienes y servicios, tiene menor poder adquisitivo. Esa es la palabra más técnica. Como tú bien dijiste, Andrés Bello cada vez vale menos. Es así de simple. O sea, con el mismo billete de 20.000 pesos, 10.000 pesos, puedo comprar menos cosas porque esas cosas ahora cuestan mayor valor. Así de simple. Y otra sigla terrorífica, ¿no? Es la unidad de fomento. La UEF. La UEF, ¿no? Que va a seguir subiendo entonces tras datos del IPC. Sí. La UEF.
La UEF es, a ver, ¿cómo decirlo? Es un reflejo del IPC, tal cual. La forma de calcular la UEF es con la tasa de inflación y por eso podemos predecir el precio de la UEF con un mes de anticipación. A ver, si decimos que el IPC fue 0,7% en agosto, significa que entre el 10 de septiembre y el 10 de octubre la UEF va a subir un 0,7%. Y por eso si nosotros o la persona que nos está mirando se mete a la página del Servicio de Impuestos Internos, va a ver el precio de la UEF de aquí hasta el 10 de octubre. Porque es anticipa, por así decirlo. Lo que pasa es que aquí lo que la injusticia, entre comillas, social, es que mientras tu sueldo baja, la UEF sube. La UEF sube y muchas cosas están en UEF, los dividendos, partiendo por los dividendos, las propiedades y en realidad todas las cosas que son quizás más costosas el hipotecario, están en UEF, claro. Los arriendos hoy en día y muchas cosas más pequeñas. Cuando la inflación sube, las personas que venden bienes y servicios, propiedades, lo que sea, créditos, que también es un servicio, se intentan proteger de esa inflación. Y de hecho, y una forma de protegerse de esa inflación es con respecto al UEF. ¿Cómo funciona esto? Yo quiero vender, por ejemplo, no sé, este escritorio, no es mío, pero yo quiero vender este escritorio. Y le digo a Freddy, ¿sabes qué? Ya, págamelo en un año, pero si yo te digo, ¿sabes qué? En un año, no sé, 100.000 pesos, yo sé que en un año esos 100.000 pesos no van a valer 100.000 pesos. Claro, por todo lo que estás explicando. Claro, por todo lo que estamos explicando. Entonces, cuando esas variaciones son 0,2%, 0,3%, es irrelevante. Pero cuando es 14%, es 10%, en realidad es mucho. O cuando son montos muy altos. Entonces, ¿cómo me protejo de la inflación? ¿Sabes qué? No te voy a cobrar 100.000 pesos. O, ok, 100.000 pesos, pero dejémoslo en UEF. Cosa que si la UEF sube, tú me pagas la diferencia. Pero aquí se cobran UEF más intereses. O sea, claro, eso es otra cosa. Hay un es que es otra cosa. Son dos cosas. Una forma es protegerme de la inflación con la UEF y la otra es la tasa de interés, que al final es el precio del banco por prestarte dinero. Al final es un servicio, o sea, yo entiendo la opinión que todos podemos tener, pero ese ¿Y es normal así como funciona. en otras economías esto? ¿Es lo normal que haya una UEF? No tiene el mismo nombre, pero hay mecanismos muy parecidos en muchos países de Latinoamérica. La UEF, muchos creen que partió en dictadura, pero no, la UEF es de los años 60, muy anterior a Allende o a Pinochet. Y ha funcionado, ha cumplido su objetivo en gran parte. Bien, ha protegido a toda la parte inmobiliaria, ha protegido a todo el sector financiero de la inflación, porque eso es lo que busca al final, proteger a una parte de la inflación. Cuando tenemos una inflación estable, no es tanto problema. Chile ha tenido una inflación bastante estable en el último tiempo. O sea, para proteger, disculpa, el sistema financiero, pero cuando el sistema financiero quebró el 80, y también en el 2010 también hubo que pagar. Sí, estoy totalmente de acuerdo. El sistema financiero siempre gana. Eso es otra cosa. Sí, pero estoy totalmente de acuerdo. Ya, lo último, rápido. ¿Por qué se nos compara con Argentina? ¿Qué tan comparable es Chile con Argentina? No, cero. De acuerdo a este titular, ¿no? Que del FMI, que dice que vamos a estar a la altura de Argentina. Lo único en Sudamérica cuya economía va a retroceder este año. Sí, claro, Argentina va a tener un retroceso mucho más fuerte que el Chile, ¿no? Sobre el 2%. Chile va a tener el 0,4%, el 0,5%. Pero claro, en Sudamérica son las únicas dos economías que van a retroceder. Pero van a retroceder por motivos sumamente distintos. Argentina está en una crisis cambiaria, inflacionaria, de crecimiento, de productividad, política. Tiene muchas crisis. Chile no, Chile se debe su contracción se debe en realidad a la sobreproducción que hubo en el periodo anterior. Entonces, básicamente, es como que en realidad, nos estamos comparando con un año en que se produjo mucho más de lo que se debió haber producido. ¿El próximo año va a ser mejor? El 2024 va a tener un crecimiento positivo aproximadamente del 1,6%, que es lo que se proyecta. Esas proyecciones siempre dependen de un montón de cosas. Y rara vez depende, dijo el economista, depende. Depende, sí. De hecho, es un chiste interno, no tan interno, pero bastante común. Supongamos que tenemos siempre va a depender, sí. Es que siempre va a depender. No se trata de hacer predicciones que sean 100% certeras, sino que se trata de hacer estimaciones de acuerdo a lo que estamos viviendo hoy. Si no pasa nada, vamos a andar por esa cifra. Pero es imposible. Felipe, muchas gracias. Gracias a ti, Freddy. Muy didáctico todo lo que nos has explicado. Muchas gracias. Gracias también por la sintonía. Como ves, temas muy importantes en el Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos. Hasta mañana, siempre por Vía X.